Hola arcanos, bienvenidos a nuestra segunda temporada de nuestro podcast Psicoterapia y Conducta. El día de hoy estamos con un tema bastante interesante. Vamos a platicar con Eli, donde vamos a hablar de la intervención de la ansiedad, pero con una variable bastante interesante que es trabajando con ansiedad teniendo ansiedad, ¿no? Entonces creo que Eli es una persona que tiene experiencia en eso, que tiene experiencia en eso, y bueno, me gustaría, Eli, que nos empezaras como a platicar. Yo tengo entendido que uno de lo que más trabajas o de lo que más experiencia tienes es trabajando con el espectro de la ansiedad. Así es. ¿Cómo fue que empezaste a trabajar? Digo, me queda claro que la mayoría empezamos porque es como lo que más nos llega, ¿no? Pero ¿cómo fue que empezaste tú con tus primeras experiencias? ¿Cómo era tu experiencia con esas experiencias? Platícanos un poquito. Bueno, pues, híjole, ahora sí que es un tema que me da ansiedad, diría el meme, porque empecé a raíz de, más fuerte así de que a meterme de lleno a estudiarlo, a raíz de que una vez me pasó algo que yo no supe qué era. Me sentía que el corazón se me iba a salir, me sudaban las manos, me sentía muy desesperada, quería salir corriendo de donde estaba. Empecé a sentir que me iba a morir, o sea, y fue como de qué diablos me está pasando. Entonces, pues, obviamente tuve que ir a urgencias porque yo pensé y mi familia pensó que algo muy feo me estaba pasando y realmente pues sí era algo muy feo, ¿no? Se siente muy feo y ahí descubrí que eso era un ataque de ansiedad y a raíz de ahí dije, creo que no puedes, o sea, puedes entender y puedes empatizar un tantito, pero cuando vives una situación siento que tenía yo como una opción, ¿no? Como, pues, trabajarlo yo solita o por qué no compartir como esta parte con otras personas y si les podía yo ofertar ayuda trabajando en esto, dedicándome a esto, y entonces ahí fue cuando decidí empezar a estudiar esta parte de ansiedad y empezar a trabajar. Y creo que, vaya la redundancia, el tener o el estar constantemente en estos estados de ansiedad me ha ayudado mucho porque puedo identificar como más fácilmente cuando una persona está evitando, cuando una persona está teniendo ansiedad y a veces no saben qué es ansiedad porque la normalizamos hasta un punto, ¿no? Es que mi trabajo es así, tengo que estar siempre de esta manera, pero tengo insomnio, pero no me concentro, pero constantemente siento como que algo tengo que hacer, ¿no? Y entonces desde ayudar a la persona a identificar que eso es la ansiedad, ¿no? Entonces desde ahí va. Ya, oye, y por ejemplo, cuando a ti te da este ataque de ansiedad y decides, y te das cuenta que es ansiedad y decides empezar a estudiar para poder ayudar a más personas, ¿qué fue lo que encontraste tú, por ejemplo, en lo que se hace con el trabajo con ansiedad, en este estudio que empezaste a hacer? ¿Qué fue lo que encontraste tú? Y cómo es que te ayudó a ti, pero al mismo tiempo lo aplicas a tus consultantes. Híjole, pues es que está bien bonito leerlo y luego ya llegas con el paciente y hay que hacer esto y esto, pero cuando te toca, bueno, lo que yo empecé a hacer fue ir a terapia. Eso fue lo primerito que hice, así de que necesito ir a terapia porque esto no está padre y yo sentía que si yo no estaba como de alguna forma estable, pues no podía ofrecer estabilidad, mucho menos a mis pacientes con ansiedad, ¿no? ¿Qué me funcionó? Darme cuenta que yo iba como el salmón nadando contracorriente, es decir, estaba haciendo todo lo que no tenía que hacer, ¿no? En mi afán de no querer sentir ansiedad la estaba evitando y esa evitación, pues sí me funcionaba, ¿no? Pero era como muy pequeñita y empecé a observar que con mis pacientes pasaba lo mismo, que hacían conductas para distraerse, porque luego te dicen la típica de no, tú distráete, sé feliz, mira que escucha música, que hace esto y que respira profundamente. O sea, yo me di cuenta que técnicas de relajación no me funcionaban. No, o sea, creo que todo el tiempo nos han dicho que de esta manera es como funciona la ansiedad y yo descubrí un mundo completo y totalmente distinto que es, ¿quieres evitar la ansiedad? No, la mejor forma de trabajar la ansiedad es haciéndote la compa. O sea, no hay más que decir, ¿sabes qué? Pues no, eres algo que me está desagradando bastante, sí es bastante incómodo, es como, me decía un paciente, es como una piedrita en el zapato, que sí puedes caminar con ella de repente al nivel que la tengas, pero llega un punto en el que te va a incomodar y a fuercitas te vas a tener que quitar el zapato y la vas a querer tirar, ¿no? Pero la mejor forma o lo que a mí más me funcionó es entender que no se evita,
se aprende a convivir con ella y a funcionar con ella, sin ella y a pesar de ella, ¿no? Entonces, yo como lo veo y como lo explico incluso en terapia es, ¿tú ubicas qué es un chaperón? ¿Alguna vez te tocó tener un chaperón? Ay, creo que no. El típico yo de era que la chaperona. tú eras el chaperón, híjole, te va a tocar. Pues yo se los pongo así, como de que, oye, ¿alguna vez te tocó el chaperón? No, pues que sí. ¿Y qué es un chaperón? Pues es esta personita que no puedes ir a echar novio a gusto o novia sin que tenga que ir esto ahí, ¿no? Entonces te vas al cine y estás tú, el chaperón y tu pareja, ¿no? Y es como, esto es la ansiedad, vas a tener chaperón a donde quiera que vayas, pero no por eso es como, híjole, tengo que quedarme con el chaperón, entonces no voy a ir al cine. Pues tienes que ir. Pero eso es una opción. Pero si vas a ir al trabajo, no tienes opción porque en los trabajos no te van a decir como de que, tienes ansiedad, no te preocupes, quédate en tu casa. O sea, no. Incluso se puede hacer claro, pero eso es una conducta de evitación. Aquí la cuestión no es quitarme la ansiedad, es cómo le hago para funcionar. Y la mejor forma, desde mi punto de vista personal y lo que he trabajado y he visto que ha funcionado más con mis pacientes es exposición al malestar. Sí, justo, ¿no? Creo que todo esto de lo que tú hablas, pues es la propuesta o de lo que han venido hablando las hoy terapias o llamadas terapias contextuales, ¿no? Que al final del día no es más que una exposición justo, ¿no? al estímulo ansiógeno o a la ansiedad como tal, que te hacen pues llegar en algún punto a un proceso desinhibitorio donde a lo mejor la respuesta de la ansiedad ya no va a ser también tan alta, ¿no? Sí. Es como ir tolerando y poco a poco, conforme vas exponiéndote a distintos malestares que te ocasionan el malestar, como si la resistencia fuera aumentando, ¿sabes? Es como, a lo mejor, por ejemplo, me acuerdo ahorita de un paciente que no podía caminar solita una cuadra porque le daba un ataque de pánico y se quedaba ahí. Ahora hemos logrado que ya pueda ir a comer a un restaurante, cuando antes ni de broma se podía. Y es que, pero no fuimos como de que un día de vete a comer, no, o sea, fue... Ok, camina lo que puedas caminar hasta donde lo toleres, vamos viendo y ya al siguiente día hacemos otro ejercicio y poquito a poquito hasta que la persona empiece a tolerar más y más la ansiedad. Y justamente es eso. Y de repente es un poco difícil en la práctica clínica y personal también porque pues obviamente cuando tienes estados ansiosos te haces experta en evitarlo, experta, ¿no? Es como... Ya sé que me estoy sintiendo así, pero ¿qué puedo hacer, no? Por ejemplo, mi actividad favorita cuando me estaba sintiendo así era intentar dormirme. Pero cuando ya la tenía al tope, ni de broma me podía dormir, ¿no? Entonces, algo que a mí me ha funcionado mucho son técnicas que a lo mejor pudieran parecer muy básicas, pero que son muy importantes. Por ejemplo, mi favorita, en lo personal, mi favorita es sumergir mi cara en agua helada, así de que agarro un bowl grande, donde puedan caber bastantes cubitos de hielo y sumerjo mi cara 30 segundos y luego salgo, porque también creo que puede ser muy bonito llegar con el paciente y externarle lo que tiene que hacer, pero ¿qué estás haciendo tú para mejorarlo, no? Justo, ¿tú crees que el tú tener estas experiencias con los estados de ansiedad te ha ayudado en tu trabajo con los pacientes o con los consultantes que tienen ansiedad? O sea, ¿tú crees que sí es... o sea, que sí tiene como una diferencia entre las personas o el terapeuta que sabe de carne propia lo que es un estado de ansiedad y a lo mejor un terapeuta que lo puede entender, lo puede leer, pero que no lo ha vivido? No sé, ¿tú crees que sí hace una porque diferencia? viví ambas partes. O sea, antes de que yo descubriera, de que me diera esta crisis de ansiedad, hacía justo eso, lo leía, sí, lo aplicaba y era como, incluso me llegaban a desesperar mis pacientes con ansiedad porque yo decía como de, otra vez volvió a lo mismo, si se está dando cuenta que no está padre. Y cuando lo viví fue como, ok, ahora entiendo por qué están intentando evitar esto. O sea, si realmente sientes que te vas a morir, ¿no? O sea, en serio es algo fuerte y me ha ayudado a vivirlo en carne propia para ser más empática, pero no sé cómo explicarte, siento que va algo más allá de la empatía porque... exactamente cuando me describen todas las crisis de ansiedad pues pueden ser diferentes, pero todas tienen como una misma línea y cuando me describen las cosas recuerdo lo que yo sentí y eso me ha ayudado también a trabajar como desde la compasión porque de repente las personas con ansiedad tienden a tener pensamientos muy pues, flagelantes o autoflagelantes y entonces cuando empiezas a trabajar la ansiedad desde la autocompasión siento que es como más bonito porque
aparte es algo muy genuino y creo que los pacientes se dan cuenta de que eres genuina. Hay muchas personas cuando al principio me daba mucho miedo exponerme con mis pacientes, eso también me daba ansiedad y fue un ejercicio propio, ¿sabes? Como de al primer paciente que yo le dije que yo también sabía lo que era la ansiedad o que incluso tuve crisis de ansiedad, para mí fue como, sentí un hueco en la barriga y dije, ya no voy a regresar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Sí estaba como ansiosa, pero fue algo que yo me propuse, ¿sabes? De que, ok, exponte. Y me he expuesto y ahora cuando me llega un paciente que tiene ansiedad, me es mucho más sencillo compartirle que yo también de repente ahí tengo mis estados ansiosos. Y me ha servido bastante, te digo, para trabajarlo como desde la autocompasión, que a lo mejor se escucha un poco hippie, pero no lo es, porque en realidad creo que es muy importante porque te haces juicios muy cañones cuando estás como en esos estados y creo que también para los psicólogos que lo trabajan y a lo mejor no lo han vivido, es muy importante esta parte de la compasión, de no es como estás haciendo esto porque tienes un aprendizaje. En algún momento de la vida, el actuar de esta manera te salvó o te funcionó de alguna situación, de tu contexto. Algo sucedió, traes un aprendizaje. O sea, la persona no lo está haciendo porque un día se le ocurrió, voy a evitar esta conducta. No, o sea, por eso es importante que nosotros les expliquemos, no desde el juicio, sino desde, mira, o sea, esto viene a raíz de esto y estas conductas aprendidas que tienes, pues es normal porque es lo que tienes, es tu herramienta, no vas a usar un taladro si toda la vida te enseñaron a usar solamente clavo y martillo, ¿no? Entonces es como irles dando herramientas para que se vayan dando cuenta de conocer que tienen, saber que no es como lo que yo creía al principio, de que, ay, ¿por qué no pueden hacerlo diferente? Pues porque no saben, por eso les enseñas, ¿no? Oye, Eli, y justo te iba a preguntar eso, si tú en algún momento hacías autorrevelaciones de que tú vivías con ansiedad, ya me dijiste que sí, pero estas revelaciones tú ahorita las manifestaste como una exposición, un proceso propio, pero el tú expresarle o contarle al paciente que tú tienes o que tú vives y que lo puedes entender o hablar desde esta compasión que tú le llamas así, ¿qué efecto tiene en el proceso del paciente? O sea, puedo entender para qué te sirve a ti, porque es un proceso de exposición a tu propia ansiedad, pero tú ¿en qué crees que el paciente sepa que tú también vives lo que él está viviendo, en qué crees que le va a ayudar a él? Porque quiero pensar que todas las personas, o sea, de repente es muy difícil como terapeutas pues separarnos un poco, ¿no? Y no caer como en nuestra autoterapia. Sí, no, claro, cuando no, estamos o sea, con esta persona. Entonces, digo, es como un efecto colateral el que tú te estés exponiendo, pero sí, como tú en qué ves que esta exposición que haces tú, ¿qué respuesta tiene de los pacientes? Porque al final del día es una interacción y una respuesta. Pues para empezar como que descansan, ¿no? Es como, ok, entonces esto lo hago especialmente como para que puedan, una, sentirse entendidos y dos, para que ellos también, bueno, en lo personal me ha funcionado mucho externarlo para que ellos como que se relajan y como que pueden sentirse como más, me lo han expresado así de propias palabras porque les he preguntado así tal cual de ¿qué te pareció que te compartiera esta situación? ¿No? Y ha sido como, me ayudó mucho Eli porque la verdad es que me sentí entendida o sentí que fuiste muy real y a partir de ahí digo, ok, si una persona que me está ayudando con la ansiedad también ha lidiado con ansiedad, entonces puedo salir de esto porque de repente piensan que es como un pozo sin fondo del que no pueden salir o que no van a poder funcionar normal, que es muy subjetivo lo normal, ¿no? Pero así lo externan tal cual. Entonces lo hago para que, una, los pacientes se sientan como entendidos, que sientan esto genuino, y dos, para que también ellos puedan sentir como, entonces sí puedo, o entonces sí puedo funcionar. Y me ha funcionado porque, como no lo digo en la primera sesión, ¿sabes? También es importante eso, que se sienta más fluido, y realmente sí siento que va más fluido, pues. Ok. Desde lo que escucho, tú trabajas con terapias contextuales. Ahorita algo que mencionaste fue una metáfora del chaperón, me gustó mucho.
tú utilizas entonces como, obviamente, como las metáforas con tus pacientes para explicarles. O sea, a mí me gustaría que nos contaras un poquito cómo es el proceso, la estructura que tú vas manejando. O sea, ya nos dijiste como ciertas generalidades, pero ¿cuál es como la estructura en el manejo o en el proceso de intervención de ansiedad? O sea, te llega un paciente, te empieza a contar, ¿tú qué haces? ¿Cómo estructuras? ¿Cómo le regresas todo eso que tú me estás diciendo, ¿no? O sea, ¿cómo le regresas al paciente la información? Cuéntanos un poquito cómo estructuras tú. Ok, bueno, para empezar, creo que la psicoeducación es importante porque de repente las personas llegan con ansiedad y llegan con un montón de autodiagnósticos de que es que yo creo que tengo esto, yo creo, y entonces es como, ok, explicar qué es, que no es una enfermedad, porque luego la gente es como, es que ya estoy enfermo, ¿no? Y no estás enfermo, estás en un estado ansioso y es diferente. Primero, la etiqueta, ¿no? Porque llegan con la etiqueta bien puesta de soy una persona ansiosa, pues, ¿no? Y esa parte, primero quitar la etiqueta, creo que es un poquito difícil esa parte porque ya trae muy introyectada esta onda. En segunda, pues necesito explorar, pero algo súper fundamental y muy, muy importante es el análisis funcional. Creo que eso nos ayuda un montón, es decir, qué pasa exactamente antes de la situación, durante la situación y después. Entonces eso nos va a ayudar como qué conductas está haciendo la persona que le están, en lugar de ayudando a bajar la ansiedad, pues está como creciendo más porque no está funcionando. Y entonces desde ahí enseñarle a la persona que esas conductas que él cree que le ayudan, que le van a dar un alivio, sí le dan hasta un punto, si no, no lo harían, pero es muy mínimo y realmente no es algo como viable, es como algo muy fugaz. Entonces, como enseñarle a la persona que estas conductas justamente son las que le están como empeorando la sensación y a partir de que se enseña esto empezamos a corregir esas conductas con distintas y es ahí donde empiezan como la exposición. O sea, pero creo que primero va en esta parte y ya cuando explicas, haces análisis funcional, empiezas a intervenir desde el punto de qué estás haciendo y cómo vamos a empezar a exponernos poco a poquito a esas situaciones porque pues, evitándolas. Yo siempre les digo, es como, y uso mucho las metáforas, no es como, si yo te pido que me enseñes a nadar aquí, no, ¿qué necesitamos? Pues agua. Ok, entonces, si yo quiero que me enseñes a nadar, me podrás decir técnicas de braceo, me podrás decir cómo tengo que taparme la nariz o qué es lo que tengo que hacer, pero hasta que estemos en una alberca me vas a poder decir, ahora sí, Eli, flótale y nádale, ¿no? Entonces, es justo eso. No podemos ser pacientes en un lugar que esté todo zen, todo tranqui, sin ruido. O sea, vas y desarrollas paciencia en la fila de Walmart cuando está súper lleno y tienes mucho calor y X cantidad de cosas que hacer y empiezas a sentirte ansioso por el montón de gente y demás. Ahí es donde te expones y ahí es donde me gustan mucho las metáforas que utilizas, pero por ejemplo, creo que todas las personas que hemos trabajado con ansiedad sabemos que la exposición es difícil, ¿no? La mayoría de las personas vamos buscando algo que sea como más fácil y que no tenga que batallar. Aparte todo lo que hay alrededor de la psicoterapia o de la psicología que pareciera que hay cosas mágicas, ¿no? Pero ¿cómo manejas tú o qué metáforas utilizas? Digo, ya me explicaste como esta y me parece interesante, pero ¿cómo más le explicas al paciente que tiene que exponerse? Porque la primera conducta va a ser huir. Sí, claro, en el consultorio. Creo que la mejor exposición, o al menos lo que yo aplico es en el consultorio, empiezas a evocar situaciones que les dan ansiedad. Por ejemplo, alguna vez tuve un paciente que tenía mucho miedo a las inyecciones. Y me decía, es que me da mucho miedo. Entonces, de repente, pues exploré y un día llegó. Y yo tenía unos algodoncitos con alcohol justo a un lado de él. Cuando él llegó ya tenía yo de que una jeringa, obviamente no lo iba a inyectar, pues, pero desde que volteó y la vio, yo no le dije nada, ¿sabes? Solo lo puse ahí y era como de que voltear y voltear. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, ¿me vas a inyectar? Y dije, claro que no. Entonces, como exponerlos, primero en el consultorio, no vas a mandar a las personas como a la boca del lobo, ¿sabes? No. Primero desde el consultorio, también por medio de imaginería, mindfulness, me ha funcionado como esta parte de irlos llevando poco a poquito, evocarles estas situaciones de ansiedad, porque tú tienes que ver también como terapeuta como qué tan reactivo, porque también qué tal que los mandas a exponer y se les
o sea, ¿sabes? Se descontrola la situación. Sí, claro, puede ser más aversivo, se hace un condicionamiento más exactamente. aversivo y entonces menos disposición. O sea, las tareas que uno deje o las exposiciones que dejes, primero tienes que estar como muy seguro que no estás abonando. O sea, que quieres hacer una cosa y de repente a veces pues nos podemos equivocar y a lo mejor estamos abonando a que la ansiedad esté como más latente. No. O sea, creo que lo primero que al menos yo hago es en el consultorio evocar situaciones para ver como como reactividad, se podría decir, a que cómo está esa onda de la ansiedad, como este paciente. Y después de que hice eso, como a las no sé cuántas sesiones llegó y me dijo, ya me vacuné contra el COVID. O sea, se vacunó, ni siquiera, porque primero fue como... O sea, ni siquiera fue tarea. No, porque mira, lo primerito que hicimos fue eso del consultorio. Obviamente primero estuvimos evocando por medio como de meditación, después llegó y ya estaba ahí muy presente la aguja y el algodón y demás. Entonces le dije, ok, te vas a ir a hacer fila. Porque en Chapala había unas filas enormes hasta de 3 horas. Te vas a ir a hacer fila, no te vas a vacunar, pero solo vas a ir a hacer fila. Entonces me dijo, ¿y qué puedo hacer? Porque me va a dar ansiedad. Y yo, sí te va a dar. ¿Qué puedes hacer, no? Entonces también como pues desesperanza creativa, que ellos vean como... Me dijo, ¿puedo hacerme un playlist de música que me guste? Sí. ¿Puedo ver videos? Sí. Ok. Entonces, pero vas a estar como sintiendo, ¿no? Entonces, obviamente ese día que se fue a hacer la fila, también yo... supe más o menos como acordamos un horario aprox para también yo estar como al tanto en caso de que se necesitara. No se necesitó, no me escribió, no le escribí hasta la siguiente cita, me dijo sí fui, sí me formé y ya después de eso fue cuando me dijo, ¿qué crees? Ya me vacuné. Entonces, justamente es así, ¿no? Es como el caso más fresco que tengo de cómo se ha ido exponiendo y eso es lo que a mí me ha funcionado. O sea, primero en el consultorio y después hacer pequeños pasos como pasitos de bebé para entonces llegar al objetivo, pero con la ansiedad pues no se lucha, se convive, se aprende a vivir. Va, oye Eli, y por ejemplo, tú desde tu formación, ¿has trabajado la ansiedad igual con esta parte de la tolerancia, de la exposición, o antes tenías otra información? ¿Cuál ha sido como tu comparativa entre a lo mejor lo que hacías antes y lo que haces ahora? Bueno, antes me metía mucho en los pensamientos, ¿no? Como la rumia, que es como lo que más brota, pensar excesivo, estos pensamientos intrusivos y demás. Y antes, cuando era solo como cognitivo-conductual, que digo, también me gusta, pero ahorita que estoy conociendo el maravilloso mundo de las terapias contextuales, me está gustando mucho. Antes lo trabajaba mucho como con los pensamientos, ¿no? El ABC del pensamiento y demás, pero... siento que, no digo que sea un mal tratamiento, pero siento que es como rodear algo que puedes ir como más directo y ahora es diferente porque antes me metía mucho en el contenido de acá y creo que eso solamente alentaba más el proceso y pues sí daba más carnita para que eso sí, claro, y si su conducta de evitación era rumia, pues tú olvídate, le daba cuerda, ¿no? Entonces cuando aprendí esto desde las terapias contextuales es como, sí, el contenido realmente no es que no sea importante, porque el otro día me decía una paciente, es que de repente pues también que no te metas tanto en el contenido me hace sentir como no importa lo que pienso y es como, no, sí importa, pero nos va a funcionar, más allá de que nos va a funcionar, entonces no siempre nos va a funcionar estar metiéndonos ahí, al contrario puede ser contraproducente, entonces antes me metía más como en el contenido de los pensamientos, la rumia y demás, y ahora ya no, ahora es más como, ok, conductas, y entonces ¿qué podemos modificar? Y más allá de lo que pienses, porque alguna vez tú me dijiste, nunca te puedes, o sea, si te pones a luchar contra los pensamientos del paciente, estás perdida, porque eso no va a funcionar, no vas a hacer como que una persona cambie de pensar solamente porque llegas y le explicas que no. Entonces creo que el contenido ya lo hago a un ladito, es como paja, y ahora ya es como, ok, ¿qué sí podemos hacer, no? Y ahora lo manejo así, pero antes... sí, cuando era más como cognitivo-conductual, creo como un poquito más cuadrada tal vez, era diferente. Ya. Oye, Eli, y entonces como para ir sintetizando todo lo que vimos ahorita, lo que nos estuviste platicando, desde tu experiencia, ¿fue o es fácil ser una persona que vive con ansiedad y trabajar casos de ansiedad, o ha sido muy difícil también a lo mejor desde el juicio ajeno? No sé, de repente a veces es como esta parte donde, uy, eso que eres psicóloga, ¿no? Sí, entonces, no sabes. No sé tú qué tan fácil o qué tan difícil
ha sido esta experiencia de ser una persona que vive con ansiedad y que tiene la carga como de psicóloga, como si no la debiera de, o a lo mejor y me vas a venir a enseñar cuando tú lo tienes, ¿no? Ajá. Entonces, no sé. Bueno, al principio fue muy difícil porque yo misma era como de mis pensamientos, ¿verdad? Uh-huh. Era como de cómo vas a poder contener a una persona si no te puedes contener tú, ¿no? Uh-huh. O cómo vas a enseñar si tú también estás en esa situación. Al principio fue difícil, pero una vez que lo trabajé en terapia y una vez que lo aprendí y una vez que lo apliqué en mí, ahorita te puedo decir que para mí es más sencillo. Uh-huh. Es más sencillo porque, me reitero, la exposición me ha ayudado mucho. Incluso venir aquí, plantarme a hablar en un podcast y que N cantidad de gente se entere de que, pues de repente vivo con ansiedad y trabajo ansiedad, pues también es una exposición, pero es como más fácil y de hecho, desde que me dijiste que el tema iba a ser ansiedad, yo pensé como, qué padre que yo pueda exponer también, porque seguramente si este podcast va dirigido a colegas, pues habrá más de uno que también tenga ansiedad, ¿sabes? Y que se den cuenta que pueden trabajarlo y que realmente es un arma como a tu favor. Uh-huh. No sé cómo explicarte porque es como, ya sabes qué es, ya sabes cómo está la onda. Uh-huh. Y es como más sencillo y siento que llega a ser un punto hasta divertido con el paciente porque de repente pues haces alguna bromilla, obviamente tienes que medirlo, ¿no? Yo tengo un humor muy negro y entonces de repente hasta puedo bromear con la situación cuando ya estás en un proceso de mucha confianza y todo. Entonces, al principio difícil, ahorita yo te podría, no digo que la sé de todas porque pues, no soy perfecta, nadie lo es, pero me es más fácil ahorita, sí me es más fácil. Entonces tú puedes decir, soy psicóloga, vivo con ansiedad y trabajo Hola, con ansiedad. Soy Eli, soy psicóloga y vivo con ansiedad y trabajo con ansiedad y paradójicamente es lo que más sé hacer, es lo que mejor me sale y es como de lo que más me gusta, pues sí me gusta. Entonces, pues no sé, me late y ahora ya tengo nuevos retos de empezar a subirle de nivel con pacientes un poquito más difíciles, que igual ya después platicaremos tal vez de eso, porque me late también eso, pero sí podría decirlo así. Paradójicamente, tengo ansiedad, vivo con ansiedad, más bien, de repente, y trabajo con la ansiedad y me gusta trabajarlo. Eli, la verdad, muchas gracias por todo lo que nos estuviste platicando. Creo que la intención justo de este episodio, más allá de dar una clase de ansiedad o de cómo intervenir con ansiedad, yo te lo expuse, ¿no? Yo quería escuchar cómo sí es posible, porque a veces está como ese tabú ahí, como esa exigencia, sí, claro, como terapeutas, como si debiéramos de tener, ¿no? Cierto alcance o cierta expectativa. Si estuviéramos exentos en una burbuja. Entonces, que nos pudieras compartir tu experiencia de ser una psicoterapeuta que vive con ansiedad en ciertas ocasiones, pero que trabaja con consultantes que viven con ansiedad también y que además tiene buenos resultados, ¿no? O sea, sí se puede tener ansiedad y trabajar ansiedad. Sí se puede, amigo, sí se puede. Entonces, creo que está bien padre cómo pudiste compartirnos tu experiencia. Entonces, la verdad, Eli, te agradezco muchísimo por este tiempo. Ojalá que a ustedes también lo hayan disfrutado igual que nosotras y que les sirva. Entonces, nos estamos viendo para la próxima. Cuídense mucho. Cuídense mucho, arcanos.